para que podamos así recibir tu palabra y ella encuentre un lugar en nuestro corazón. Padre, es nuestra súplica, es nuestro ruego que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse todos ustedes. El tema, hermanos, que vamos a estar meditando el día de hoy, como todos, son muy importantes. Pero hoy quiero resaltar, hermanos, el tema que es demasiado importante para todos nosotros. Porque hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos mejorar, ¿verdad? Hay instrucciones, hermanos, que nos ayudan a crecer como hijos del Señor. Son consejos que encontramos en la palabra del Señor, son consejos que Dios tiene para nuestra vida. Y estos consejos, hermanos, es en lo que vamos a meditar hoy. Pero antes quiero decirles lo siguiente también. Hace unas semanas, si usted recuerda, tocamos un tema llamado procurar los mejores dones. Fue un tema que estuvimos tocando, que procuremos los mejores dones. Y hablábamos, hermanos, que los mejores dones son aquellos que edifican a la iglesia. Esos son los mejores dones. No se trata solamente de querer hacer algo, sino que se trata de que aquello que nosotros queremos hacer edifique a la iglesia. Y que a veces, hermanos, puede pasar que, y voy a enfocarme en una parte de todos los dones, pero a veces puede pasar que yo, por querer estar al frente de la congregación, o alguien que por querer estar al frente de la congregación para predicar, no tengo la facilidad de palabras para transmitirles a ustedes con claridad el mensaje del Señor, o tal vez no me preparo de la mejor manera, ¿verdad? No me preparo de la mejor manera. ¿Y qué va a pasar al final, hermanos, si yo no me preparo? ¿Cómo la iglesia, hermanos, va a decir amén a lo que se predica si no entiende la enseñanza o si no entiende la predicación? ¿Cómo la iglesia va a decir amén? ¿Verdad? Y en este caso, cuando la iglesia no dice amén, porque no entendió la palabra, porque la exposición no fue clara. En este caso, hermanos, sí es una gran responsabilidad de aquellos que nos paramos aquí al frente de la congregación para predicar, porque nosotros debemos procurar que nuestra enseñanza edifique a la iglesia. Entonces, la responsabilidad es de aquellos que enseñan, la responsabilidad es de aquellos que predican, procurar que la enseñanza sea clara y que ésta edifique a la congregación. Pero eso lo vimos en el tema procurar los mejores dones. Pero ahora, el día de hoy, en este tema, vamos a enfocarnos no en los que predican, no en cómo predican, no si tienen el don, no si tienen la capacidad de predicar, sino que vamos a enfocarnos en la reacción, el comportamiento o la actitud de aquellos que estamos sentados para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Miren, una cosa es la responsabilidad de aquellos que predican, pero por otro lado, la responsabilidad también de aquellos que estamos escuchando la palabra del Señor. ¿Con qué actitud, hermanos? ¿Con qué actitud nosotros vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema es la actitud hacia la palabra. ¿Cómo es nuestra actitud, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor? Y no solamente en este lugar, sino en cualquier lugar. Nosotros vamos a tener una actitud, pero ¿cómo es esa actitud? Empecemos por definir lo que significa
actitud. La actitud, hermanos, es la disposición mental, mire, la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien, y se manifiesta a través de sus pensamientos, de sus emociones y de sus comportamientos. Entonces la actitud me va a llevar a tener cierto comportamiento. La actitud me va a llevar a tener ciertos pensamientos con respecto a alguien o a algo, y en este caso con respecto a la enseñanza de la palabra del Señor. Eso es la actitud. ¿Cómo me comporto, hermanos, cuando me siento a escuchar la palabra del Señor? ¿Con qué actitud yo vengo a este lugar para escuchar la palabra del Señor? Ahora, hay diferentes tipos de actitud, y nosotros vamos a estar viendo algunos tipos de actitud, hermanos. Y para esto nosotros tenemos que ser muy sinceros. ¿Cuál es mi actitud cuando escucho un mensaje de la palabra del Señor? Y mire las primeras actitudes que vamos a ver. Actitudes incorrectas. Cuando nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor, podemos venir con las actitudes incorrectas. Y la primera es una actitud negativa. Una actitud negativa. Una actitud negativa es una disposición desfavorable y pesimista hacia personas, situaciones o ideas. Y esto lleva a sentimientos de frustración que no permiten el alcance de los objetivos que se puedan trazar. Cuando nosotros tenemos una actitud negativa, esto, hermanos, no va a permitir que las cosas se cumplan. Y en este caso, cuando nosotros venimos a este lugar con una actitud negativa, ¿cómo cree que vamos a salir de aquí? ¿Cómo creen ustedes que nos vamos a ir de acá? Nos vamos a ir, hermanos, vacíos. Nos vamos a ir, hermanos, sin sentido. Nos vamos a ir, hermanos, sin haberle encontrado algo bueno al culto. Desagradable cuando venimos con una actitud negativa. Vamos a irnos, hermanos, mal de este lugar. Y mire que es interesante porque la actitud negativa va a influir para que nosotros tengamos una disposición desfavorable y pesimista hacia algo o hacia alguien. ¿Y qué sucede, hermanos? Esto nos va a hacer sentir después frustrados. Vamos a salir frustrados de este lugar. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no fue la correcta. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la actitud influye grandemente en nosotros como oidores de la palabra del Señor? Y vamos a ver, hermanos, un caso de una persona que tuvo una actitud negativa, y esto le llevó, hermanos, a descalificar a aquel que tenía un mensaje. Porque, hermanos, recuerden, en esta definición que tenemos de la actitud negativa, dice que es una disposición desfavorable y pesimista. Vamos a pensar lo menos, lo peor, y vamos a descalificar aquellas cosas o a alguien, y en este caso a alguien que nos va a dar la palabra del Señor. Y esto, hermanos, vamos a pensar que anticipadamente, cuando nosotros venimos a la congregación y nos enteramos que fulano de tal nos va a dar la enseñanza, que fulano de tal nos va a dar la predicación, que hoy le toca al hermano tal, que hoy le toca a tal hermano dar la predicación, nosotros, hermanos, como tenemos una actitud negativa, vamos a empezar a descalificar. Y con anticipación, hermanos,
vamos a ir pensando que hoy la palabra no va a estar muy buena, hoy la enseñanza no va a estar muy buena. ¿Por qué? Porque con anticipación nosotros empezamos a descalificar a aquella persona que trae el mensaje de la palabra del Señor. Y esto sucedió, hermanos, con alguien muy importante para nosotros. Vayamos allá al libro de Juan y vamos a encontrar aquí a un hombre llamado Natanael. Mire, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 43. Así es, Juan capítulo 1, versículo 43 al 46. Mire, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire, hermanos, aquí detengámonos un momento aquí en este versículo 45. Cuando Jesús encontró a Felipe, le dice a Felipe, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe, hermanos? Inmediatamente Felipe fue y llamó a alguien. Quiso compartir ese llamado que Jesús le hizo con alguien. ¿Y con quién fue a compartir su llamado? Con Natanael. Y le dice a Natanael, Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habla la ley y los profetas. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. ¿Y sabes quién es él? Le dice, es Jesús, el hijo de José, y él es de Nazaret. El hijo de José de Nazaret. Y Felipe, hermano, estaba tan contento con la noticia que le estaba dando a Natanael. Pero ¿cómo responde Natanael? Versículo 46. Natanael le dijo, mire, hermano, estas palabras, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede acaso salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cuál era la actitud aquí de Natanael con respecto a Jesús? Era una actitud negativa. Tan negativa, hermanos, que empezó, antes de conocer a Jesús, empezó a descalificar la capacidad del Señor Jesús. Le descalificó de una vez. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Hermanos, ¿cómo es posible, hermanos, que este tipo de actitud pueda llegar a este extremo, hermanos? Una actitud negativa, hermanos, que va a llevar a una persona a desfavorecer y a ser tan pesimista con respecto a aquella persona que va a comunicar un mensaje. ¿Conocía Natanael a Jesús? ¿Había escuchado Natanael a Jesús? No lo había escuchado. No sabía el mensaje que Jesús traía, y antes de escuchar, antes de conocer el mensaje, antes de conocer a Jesús, lo descalificó completamente. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y en este caso, hermanos, mire, tal vez aquí el rechazo de la palabra no es tan directamente de la palabra, sino que el rechazo es hacia aquella persona que va a comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso le mencionaba hace un momentito, cuando nosotros nos enteramos, bueno, y en esta actividad que vamos a tener, ¿quién va a dar la enseñanza? ¿Quién va a comunicar la predicación? Y pues nosotros venimos y decimos, la persona que va a dar en nuestra próxima actividad la enseñanza de la palabra del Señor va a ser tal hermano. Y nosotros decimos de una vez, podemos pensar, pero ¿no había alguien mejor? ¿No se pudo haber invitado a alguien más? ¿Pero por qué siempre al hermano
¿Por qué siempre se llama al hermano para que nos venga a dar esta palabra? ¿Por qué no llamamos a otro hermano, tal vez que tenga más capacidad, que tenga mejor preparación, pero al hermano? Siempre nos toca el hermano. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo aquí? Menospreciando, descalificando a aquel hermano que trae la palabra. Y cuando descalificamos al hermano que trae la palabra del Señor, ¿sabe a quién estamos nosotros rechazando? La misma palabra del Señor. Entonces a Jesús, hermanos, lo descalificaron, pero gracias a Dios, hermanos, Natanael después, por la conversación que Jesús tuvo con él, Natanael después cambió su actitud con respecto a Jesús. Pero hermanos, ¿con qué actitud nosotros venimos a la congregación? ¿Verdad? Venimos con una actitud negativa. Pero hay otro ejemplo, hermanos, que vamos a ver allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1. También aquí vamos a ver, hermanos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Mire la gente, hermanos, cuando Jesús llegó a enseñar a la sinagoga en el día de reposo, la gente que lo escuchó se admiraba porque Jesús tenía sabiduría. Porque las palabras que el Señor Jesús enseñaba no eran cualquier palabra. Y la gente había distinguido, hermanos, que Jesús no estaba diciendo cualquier tipo de palabras, que Jesús tenía una gran sabiduría. Eso la gente lo reconoció. Y reconoció también la gente que las señales que Jesús hacía por su mano eran cosas extraordinarias. Así que la gente, hermanos, fue impactada por las palabras y por las señales que el Señor Jesús hacía. ¿Quién es gente? Aquella gente que vivía en la ciudad donde Jesús creció. Pero qué interesante dice el versículo 3. Mira el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, miren, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cuál era la actitud de esta gente con respecto a Jesús? Era una actitud negativa. Era una actitud pesimista. Al principio, hermanos, a esta gente le sorprendió las palabras, la sabiduría y cómo Jesús sanaba con sus manos. Pero cuando ellos se dieron cuenta quién era Jesús, ¿qué empezaron a hacer, hermanos? Lo descalificaron. Pero ¿acaso él no es Jesús el carpintero? ¿Acaso él no es un simple carpintero que creció aquí entre nosotros? ¿Acaso su mamá no es María y sus hermanos son este puñado de hombres y de mujeres que también están con nosotros? Mira, hermanos, cómo empezaron a descalificar a Jesús, y tan grande fue la descalificación que ellos tuvieron con respecto a Jesús, que Jesús, hermanos, no pudo hacer un buen trabajo en medio de ellos. ¿Por qué se ofendían de Jesús, hermanos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué se ofendían? Porque ellos no aceptaban de que un hombre
como ellos, común y corriente como ellos, tuviera tal sabiduría y tal capacidad. Y se burlaban de él. Por eso dice que lo descalificaron. Hermanos, esto es lo que hace una actitud negativa. Empezamos nosotros a descalificar a las personas. ¿Por qué? Por su presentación, por cómo está vestido, porque no tiene estudios, porque dónde estudió, quién le enseñó. ¿Acaso él puede enseñarme a mí? Yo soy más estudiado que él. ¿Cómo es que él puede a mí enseñarme cosas nuevas? Y de esta manera nosotros empezamos, cuando tenemos una actitud negativa, a descalificar a las personas. Tremendo, hermanos, lo que puede hacer una actitud negativa. Y esto, dice aquí la palabra del Señor, impidió que Jesús hiciera milagros. Y ellos fueron incrédulos, no creyeron al Señor Jesús. Pero también, hermanos, hay otro tipo de actitud incorrecta. No solamente la actitud negativa, sino que también una actitud cerrada. ¿Qué es una actitud cerrada? La actitud cerrada está definida por una mala disposición. Es una mirada inflexible hacia nuevas ideas, hacia nuevas perspectivas y nuevas experiencias. Una actitud cerrada, hermanos, hace que nosotros rechacemos el mensaje o la esencia del mensaje de la palabra del Señor. Una actitud cerrada, hermanos. Una actitud cerrada no permite que la palabra del Señor entre en el corazón de nosotros. Cuando nosotros tenemos una actitud cerrada, hermanos, en la primera actitud, que era una actitud negativa, rechazamos al que va a exponer la palabra del Señor. Predisponemos nuestra mente para rechazar a aquella persona. Eso lo hace una actitud negativa. Pero una actitud cerrada, hermanos, la palabra del Señor no encuentra lugar en el corazón. No encuentra lugar. ¿Por qué? Porque estamos cerrados a la palabra del Señor. ¿Por qué nos cerramos a la palabra del Señor? ¿Por qué a veces tenemos una actitud cerrada con respecto a la palabra del Señor? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos confronta. Y cuando la palabra del Señor nos confronta, hermanos, nuestro corazón, cuando no es bueno, se cierra la palabra de una vez. Y la gente, hermanos, cuando la palabra de Dios le confronta, ¿sabe qué hace mucha gente? Se ofende, se siente ofendida por el mensaje. Y dice, ese mensaje lo está diciendo por mí, esa palabra la está enseñando por mí. Y se cierra de una vez. Porque empieza, hermanos, como a pensar que ese mensaje es más personal. Y cuando eso sucede, se cierra la mente, se cierra el corazón. Y cuando la mente y el corazón se cierran, la palabra no encuentra cabida en el corazón del hombre. Tenemos nosotros una actitud cerrada, hermanos, que impide que la palabra del Señor encuentre un espacio en nuestro corazón. Vamos a leer allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 y 61 y 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Muchos de los discípulos de Jesús decían que la palabra de Jesús eran palabras duras. Y Jesús, hermanos, sabía que la murmuración de los discípulos era con respecto a la enseñanza de Jesús. Era una enseñanza fuerte, era una enseñanza dura. Y ellos murmuraban entre sí. Y Jesús, dándose cuenta de esto, les pregunta: ¿a ustedes les ofende mi palabra? ¿Les ofende a ustedes mi enseñanza? Porque la gente, hermanos, se sentían ofendidos por la palabra y por la enseñanza de Jesús.
Mucha gente, hermanos, se sentía ofendida por la enseñanza de Jesús. ¿Pero por qué, hermanos? Jesús tenía el deseo de ofender a la gente, hermanos. ¿Qué era lo que Jesús enseñaba? Jesús solamente enseñaba la verdad, hermano. Y cuando Jesús enseñaba la verdad, esa verdad confrontaba el corazón del hombre que tenía pecado. Y cuando esa palabra confrontaba ese corazón, la gente se sentía señalada, se sentía ofendida. ¿Y qué hacían los discípulos, hermanos? ¿Qué hicieron? Mire qué dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué regresaron atrás? ¿Por qué abandonaron a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba cerrado a la enseñanza de Jesús. Porque su corazón estaba cerrado a la palabra de Jesús. Por eso no les gustaba la enseñanza y por eso se echaron para atrás. Por eso renunciaron seguir a Jesús. Regresaron, porque la palabra les confrontaba. Esto hace una actitud cerrada a la palabra del Señor. Rechaza el mensaje. Y no solamente, hermanos, Jesús, las palabras y la enseñanza de Jesús fueron rechazadas, sino que también usted puede anotar y usted puede leer más adelante en su casa que en Juan capítulo 8, versículos 44 y 46, los fariseos también rechazaban la palabra de Jesús. Y no solamente los fariseos rechazaban la palabra de Jesús, sino que también Mateo capítulo 14, versículo 1 al 5 dice que Herodes rechazó la palabra de Juan el Bautista. ¿Cómo rechazó las palabras de Juan el Bautista a Herodes? ¿Sabe, hermanos? Allí Mateo nos dice que Juan el Bautista exhortaba y amonestaba a Herodes porque Herodes había tomado a la mujer de su hermano. Y Juan le amonestaba y le decía, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero ¿qué hacía Herodes con la palabra y la enseñanza de Juan? Se cerró. Y no aceptaba la palabra, no aceptaba la exhortación de Juan. Y dice allí el libro del Evangelio de Mateo que Herodes procuraba matar a Juan el Bautista. Y lo mató. ¿Por qué? Porque tenía una actitud cerrada a la enseñanza de la palabra del Señor. También en Hechos capítulo 7 nosotros encontramos que los judíos fueron cerrados a la enseñanza de un hombre llamado Esteban. Porque Esteban, hermanos, habló la verdad. Porque a Esteban, hermanos, lo llevaron ante las autoridades religiosas y lo amenazaron de muerte porque él hablaba la verdad. Y cuando él habló la verdad, hermanos, los judíos se sintieron ofendidos. Porque Esteban, hermanos, les dijo la verdad. Y Esteban les dijo, duros de cerviz, les dice, duros de mente, duros de corazón, duros de cabeza. ¿Qué es lo que significa, hermanos? Duros de cerviz, o sea que no permiten que la palabra entre en su corazón, no permite que la palabra entre a su mente. ¿Y qué hicieron con Esteban? ¿Sabe qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Mataron a Jesús, mataron a Juan el Bautista, mataron a Esteban porque una actitud cerrada, hermanos, se cerró al mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hay palabras, hay enseñanzas que hablan directamente a nuestro corazón. Hay palabra, hay enseñanza, hay exhortaciones que acusan nuestro pecado con tal
exactitud. Y nosotros nos sentimos, hermanos, como señalados. ¿Sabe, hermanos, qué hacemos a veces? Nos cerramos. Nos cerramos al mensaje y decimos, podemos decir a veces, ya no vuelvo a venir porque ese mensaje fue para mí. Ya no vuelvo a venir porque el hermano algo tiene contra mí que cada vez que voy siempre me señala un pecado. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos, hermanos? Nos cerramos y la palabra no encuentra un espacio y la rechazamos. Y no recibimos, hermanos, la palabra del Señor. Entonces la actitud negativa y la actitud cerrada son actitudes tan malas que no permiten que la palabra del Señor tenga un efecto positivo en nuestro corazón. Pero hermanos, hay otra pregunta. ¿Por qué, hermanos, hay actitud negativa? ¿Por qué hay actitud cerrada con relación a la palabra del Señor? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay este tipo de actitudes? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Por un corazón endurecido. Un corazón endurecido, hermanos. Cuando el corazón está duro, hermanos. Cuando el corazón está endurecido. Y la palabra del Señor habla de un corazón endurecido como un corazón engrosado. Pero cuando el corazón está endurecido, hermanos, anula, como usted puede ver, la capacidad de comprensión, de aceptación de la palabra. No aceptamos la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, porque el corazón está endurecido. Endurecido. No puede entrar la palabra. No hay forma que entre, porque está endurecido. Y un corazón endurecido lleva a que nosotros tengamos una actitud cerrada, una actitud negativa. Un corazón endurecido hace que nosotros nos predispongamos con respecto a tal persona y la descalifiquemos antes de escuchar el mensaje. Un corazón endurecido, hermanos, hace que nosotros vengamos con una actitud totalmente pesimista al mensaje de la palabra, y al final la palabra del Señor no pudo entrar porque estaba tan duro mi corazón, y salgo, hermanos, nuevamente vacío de este lugar, salgo desanimado de este lugar, salgo, hermanos, sin ningún cambio porque mi corazón está duro. Vamos a leer allá en el libro de Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, lo que hace el corazón endurecido. El apóstol Pablo al final, hermanos, de este libro, de los registros de este libro que nosotros tenemos, que es el libro de los Hechos, le dice unas últimas palabras a los judíos. Hechos capítulo 28, versículo 26 y versículo 27. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Por qué los judíos, hermanos, no entendían la palabra? ¿Por qué los judíos no se convertían? ¿Por qué los judíos no experimentaban el poder de Dios en sus vidas? ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos a la palabra de Dios estaba duro. Era un corazón engrosado, dice aquí.
Un corazón duro, hermanos, un corazón de piedra. No le entra nada allí, hermanos. Un corazón endurecido, hermanos, recordemos, anula la capacidad de aceptar la palabra. Y los judíos no tenían la capacidad de recibir la palabra y el mensaje de Dios porque su corazón se había engrosado, porque su corazón era un corazón duro. ¿Y qué pasaba? Dice aquí, dice el versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron, pero ¿sabe cómo oyeron? Pesadamente. ¿Qué significa pesadamente, hermanos? O sea, le aburría escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Eso es lo que hace un corazón endurecido. Cuando nuestro corazón está duro al mensaje, hermanos, usted pregúntese por qué a mí me aburre escuchar el mensaje. Tenemos, hermanos, que responder de acuerdo, hermanos, o más bien esta respuesta vamos a encontrarla cuando nosotros analizamos nuestro corazón. ¿Tengo un corazón yo endurecido? Los judíos escuchaban, sí, pero escuchaban, hermanos, pesadamente. No tenían interés a la palabra del Señor. Hacían cualquier cosa, hermanos. Y si podemos aplicar esto hoy en día, hermanos, a veces nosotros estamos escuchando, estamos en el mensaje de la palabra, hermanos, y todo el tiempo antes del mensaje nosotros estamos sentados, estamos tranquilos, y cuando viene el mensaje, hermanos, nosotros salimos a cada rato, hermanos, a cada rato, hermanos, nos distraemos, estamos pensando en otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque estamos escuchando pesadamente. El mensaje se hace pesado para mí. Y empezamos, hermanos, a buscar la forma de distraernos. Y una de las formas de distraernos es salirnos. Y una de las formas de distraernos, hermanos, es ver el celular. Y una de las formas de distraernos, hermanos, es hacer todo menos prestar atención a la palabra del Señor. Eso, hermanos, sucede porque el corazón está endurecido. No siente. Entonces los líderes religiosos de Hechos, capítulo 28, ellos tenían el corazón endurecido y por eso ellos no aceptaron el mensaje de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13 usted va a encontrar en la parábola del sembrador, usted va a encontrar en el capítulo 13, versículo 4 y versículo 19, que el sembrador salió a sembrar. Y dice allí que parte de la semilla, ¿dónde cayó? Según el versículo 4 dice que parte de la semilla cayó en el camino. Y esa semilla que cayó en el camino, ¿qué pasó con ella? Esa semilla quedó en la superficie del camino. Y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Y el versículo 19 dice que esa tierra es aquella tierra donde es aquel corazón donde cae la enseñanza de la palabra, pero la enseñanza de la palabra, hermanos, no encuentra cabida, no echa raíz, se pierde la palabra. Entonces, hermanos, yo vengo a la congregación, yo vengo a reunirme, escuché la palabra, pero como mi corazón está endurecido porque mis actitudes son las incorrectas, pero esa palabra que yo escuché, hermanos, fue por gusto. Fue por gusto. Porque yo no le puse la atención debida. Porque yo, hermanos, no le puse el interés a la palabra. Y esa palabra va a entrar en mi corazón, hermanos. No va a entrar. Va a quedar allí. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. Y esta palabra dice, y esta semilla cayó en el camino, y el camino está duro de tanto pisar el camino se vuelve duro y ahí no va a entrar la semilla. ¿Y qué va a pasar con esa semilla? Se va a perder. Entonces las actitudes negativas, las actitudes cerradas son causa de un corazón endurecido. Y un corazón endurecido, hermanos, no va a permitir que la palabra del Señor pueda hacer el efecto que debería hacer. ¿Por qué? Porque es incapaz mi corazón.
por lo duro que está, es incapaz. Pero hermanos, ¿por qué el corazón se endurece? ¿Por qué usted cree que el corazón se endurece a la palabra del Señor? ¿Sabe por qué, hermanos? Algunas razones que voy a mencionar aquí brevemente y por encima, por orgullo. Por orgullo. Y vengo yo y cuando un hermano está enseñando, digo yo, ¿pero qué me va a enseñar el hermano a mí? ¿Qué me va a enseñar él si yo sé más que el hermano? Sí, hermanos, el orgullo, la arrogancia, hermanos, hace que mi corazón se endurezca. El pecado no permite, hermanos, que la palabra del Señor entre en mi corazón, porque el pecado endurece mi corazón. La constancia, hermanos, y el vivir en constante pecado hace que el corazón se endurezca, hermano. Por eso cuando alguien vive en pecado, hermanos, y cuando yo digo que vive en pecado, no es que ayer hizo algo, pero no es algo que constantemente hace, sino una persona que vive en pecado es aquella que siempre, hermanos, permanece en ese pecado, en esa condición, no se arrepiente, no abandona esa mala práctica, ese mal pensamiento, vive en pecado. Y esa constancia de vivir en pecado, de permanecer en pecado, endurece el corazón. Y no encuentra, hermanos, la delicia a la palabra, no encuentra sentido a la palabra, no le encuentra, hermanos, razón a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado no lo permite. Hermanos, ¿qué actitud nosotros tenemos cuando escuchamos la palabra del Señor? ¿Tenemos una actitud negativa, hermanos? ¿Tenemos una actitud cerrada? ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra del Señor? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros a la palabra del Señor? Una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.